llevar efecto la primera transmisión de 3 que habremos de realizar este fin de semana. Y bueno, por acá estamos tratando de salir a flote ya, porque a las 7:30 fue la promesa. Y bueno, son las 7:30, ya estamos arrancando esta bonita noche. Amigos, les invitamos, amigas, les invitamos a conectarse. Estamos listos ya, Noticias Impacto Cajeme y Crónica 10, desde este bonito lugar. Bueno, tenemos 3 temas, como le dije, miércoles, jueves y viernes. Y hoy miércoles vamos a llevar efecto el tema, vamos a poner sobre la mesa el tema de la reforma al Poder Judicial. Y esta bonita tarde, noche, le damos la bienvenida a nuestro buen amigo Alejandro de la Torre Domínguez, director de Crónica 10. Adelante, mi querido Alejandro. ¿Cómo estás, Pedro? Pues al puro ciento, batallando un poquito con estas cosas. Después de tanto tiempo que no has transmitido. Sí. Noticias Impacto Cajeme. Sí, pero aquí estamos de nuevo. Te vas a animar otra vez. Así es. Te vas a impulsar otra vez. Agarra vuelo, Pedro. Debemos de. Lo importante en este momento en el país, en la región, en el estado de Sonora, es que no podemos ser parte de la complicidad, del oscurantismo, de la falta de raciocinio, de la falta de aportación de ideas, del sometimiento hegemónico que estamos padeciendo en estos momentos con el régimen de la cuarta transformación. Yo le digo, por no decirle cuarta transformación, porque se ve muy rimbombante. Sí. Para mí el adjetivo o el mote es la cuarta transformación, porque no podemos describir una transformación ni mucho menos una cuarta en este país. Estamos transmitiendo en vivo, Noticias Impacto Cajeme. Así es. Y en Crónica 10, acá está en vivo, hay 2 conectados. Acá, ¿cuántos conectados tienen? No se ven. No se ven. Y estamos grabando a través pues, de video, ¿no? Vamos a subir el video posteriormente. Yes. ¿Qué es la reforma al Poder Judicial? Mi amigo Pedro, ¿tú tienes nociones de eso? Pues la mejor noción la tienes, creo tú, pero... ¿Tienes nociones de lo que es el Poder Judicial, la reforma del Poder Judicial? Bueno, pues brevemente te diré que pues es la observación que se está haciendo por parte del gobierno federal. ¿Cómo se origina, Pedro, la cuestión de la reforma del Poder Judicial? Pues, ¿cómo se origina? Pues es enfermedad de poder, Alejandro, porque esta administración pasada, donde Andrés Manuel López Obrador hizo y deshizo a su gusto, pues encontró problemas precisamente en el Poder Judicial de la Federación, en la Suprema Corte de Justicia, y pues empezó a enterar pues de que había mucha corrupción y de volada empezó a proponer, creo yo, a los senadores, a los diputados federales, bueno, buscar la forma de implementar una reforma al Poder Judicial para cambiar, para trocar esas situaciones que se llevan a efecto cotidianamente dentro de lo que viene siendo la Suprema Corte de Justicia de la Nación. ¿Cómo está conformada la Suprema Corte? La Suprema Corte de Justicia de la Nación está conformada por jueces, magistrados. ¿Cuántos ministros? Son 9 ministros. Bueno, el Poder Judicial Federal está formado por 3 niveles, pero la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ¿quién la forma? La Suprema, pues, los 11 ministros. 11 ministros. Ahora, 11 ministros. Y de los cuales, cuando se somete a votación, es una votación dispar. Por eso no debe haber igualdad cuando se vota. Pues no puede haber igualdad de 5 y 5. Entonces, por eso se designan 11. Bueno, con esta reforma quiere que bajen a 9. ¿Es prudente o no es prudente? Pues, si me lo preguntas, personalmente te diré que obviamente yo no le tengo fe al Poder Judicial, pero habré de decirte abiertamente que tampoco le tengo fe a aquellos que pretenden realizar una reforma, porque son los mismos. Es pura gente corrupta, maestro, de todos modos. Yo no creo ni en el Poder Judicial, porque son altamente corruptos, pero también es altamente corrupto el Poder Legislativo y el Poder Ejecutivo. O sea, estamos dañados, el servicio público está dañado grandemente. Pero entendemos, eso te pregunto, Pedro, sí, porque el 90% de la población, quizás más,
no sabe lo que es el poder judicial. Correcto, no sabemos, correcto. No sabe, la gente no sabe. Yo más o menos empecé a entenderlo porque he interpuesto algunos amparos ante jueces de distrito de aquí de Obregón y de Hermosillo. Por ejemplo, interpuse un amparo porque el gobierno del estado no me dio la información de transparencia. Pero el juzgado de distrito ahí en Hermosillo, el 13º, me dio palo, dijo que no procedía. Entonces fui entendiendo que el Poder Judicial tampoco sirve, el Poder Judicial Federal, porque de aquí a que un campesino, un obrero, tenga la capacidad de solicitar que la protección de la justicia lo ayude, pues está muy pelona la cosa. Así es. Entonces el Poder Judicial está dividido en tres esferas: los juzgados de distrito, los tribunales colegiados y la Suprema Corte de Justicia. Para poder hacer una reforma y decirle a la gente, voten por los jueces, voten por los magistrados y voten por los ministros del Supremo Tribunal de Justicia, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Pues necesitamos saber primero qué es el Poder Judicial, qué hace y por qué lo hace. Mientras no conozca la población, eso es una mofa. Decirle que va a ejercer un voto para designar jueces es una burla, una mofa, un mamotreto. El decir que la gente va a elegir jueces, magistrados y ministros, igual que como se eligen diputados, senadores o gobernadores, o presidente municipal. No son lo mismo. Por eso debemos de entender que no son lo mismo. Por eso es tan importante el debate que debemos de generar de ideas ante la población. Hay gente al interior del Poder Judicial que trata de explicar, pero no nos saben explicar tampoco los funcionarios del Poder Judicial qué es el Poder Judicial. Oye, te iba a decir que para iniciar esta cuestión de la reforma al Poder Judicial, pues el gobierno manifestó que iba a hacer una encuesta en toda la nación, supuestamente. Pero a mí nunca me preguntaron, y te puedo asegurar que el 90%, 95% de los mexicanos, de los ciudadanos mexicanos, no nos cuestionaron para esa situación. Fue entre puros morenistas, pues. Son los morenistas los que están encargados de tratar de hacer todos estos cambios necesarios para ellos. Pero primero, como dices tú, primero hay que saber qué es qué es el Poder Judicial, cómo se conforma el Poder Judicial. ¿Cuáles son sus funciones? Sí, pues. ¿Cuál es su misión dentro de la Constitución? ¿Cuál es su objetivo? Sí. ¿Para qué sirve? La gente no sabe para qué sirve. Más si tú, hoy fui al juzgado séptimo distrito que está por la Zaguaripa y calle Nainari. Ahí hay 2 guardias. A la entrada hay 3 guardias. No te dejan entrar si no te dan báscula. A la entrada nada más hay un recibidor de 3x3. No puedes subir escaleras, no puedes abordar a nadie. Entonces, ¿para qué te quitan y te hacen el chequeo? O sea, ¿a qué vas al Poder Judicial? ¿A interponer amparos o a requerir justicia? A contestar demandas penales que interponen por delitos federales? La gente sabe lo que son los delitos federales y los delitos del fuero común. La gente no sabe lo que es un juez de distrito. ¿Cuántos jueces de distrito hay en Ciudad Obregón, Pedro? Jueces de distrito, 2, el 7 y el 8. El 7 y el 8. ¿Y los demás, del 1 al 6 y del 9 en adelante, dónde están? Pues en la nación o en el estado. ¿Dónde están? Exactamente no sé dónde. Entonces no sabemos dónde están. O sea, ¿por qué nos dicen que vamos a elegir a los jueces? Eso es la bronca. Si no sabemos quiénes son, ni dónde están, ni qué van a hacer. Correcto. Eso es una burla. Es una burla, real burla. Y por otro lado, un juez no puede ser electo. Es como si eligieras en un proceso de elección popular a un científico. ¿Usted es científico? Y el voto popular va a decir que no es científico, o un médico.
Vamos a someter a votación quién te abre la panza para darte una cirugía. A ver, Entre 3 o 4 médicos. Entonces vamos a someter a voto popular qué médico va a hacer la cirugía. No se puede elegir jueces entre voto popular. Es imposible. ok. El juicio. ¿De dónde aprendí la palabra juicio, Pedro? A ver, espérate un momentito, Alejandro. Más adelante. Un segundito nada Adelante. más. A ver, Alejandro, si votamos para que el Ejecutivo ocupe su lugar, todos los ciudadanos mexicanos votamos para que el Poder Ejecutivo sea ocupado por una persona, el presidente de la República. También votamos por el Poder Legislativo para que los diputados federales, senadores y hasta los diputados locales, bueno, sean electos. ¿Por qué entonces no votamos por el Poder Judicial? Si es el tercer poder y se supone que los tres son autónomos. Porque hay garantías constitucionales. ¿Ok? O hay una norma constitucional que te dice cómo se designa el Poder Judicial. ¿Ok? Y que viene desde el derecho romano, ¿Ok? que se desdobló en el derecho francés, en el derecho norteamericano, donde el Poder Judicial no puede ser sometido igual que los otros dos poderes a un proceso de elección popular. Pero el Poder Ejecutivo, Pedro, se somete a proceso de elección popular. A ver, dime. ¿El Poder Legislativo? Ejecutivo. Ejecutivo. ¿Sí o no? Por supuesto que sí. No. ¿Y los secretarios de gabinete por qué no se eligen por el voto popular? Yo prefiero el Ejecutivo. El Ejecutivo está formado por un poder de ejecución donde se ejecuta, encabezado por un presidente. El único que se elige es el presidente. El resto del Poder Ejecutivo no se elige. ¿Se elige por el voto de elección popular? ¿Se elige o no se elige? Pues claro que no. Entonces, debieron de haber ellos empezado por democratizar al Poder Ejecutivo. Incluso por ahí hay intelectuales, analistas muy certeros que dicen lo que primero que se debe hacer es reformar el Poder Legislativo, dicen grandes analistas, ¿no? Porque el Poder Legislativo está mangoneado, manipulado por intereses de poder. Entonces, los diputados, cuando se eligen diputados, ya dejan de ser representantes de sus partidos. Por eso los senadores no se llaman senadores de Morena, senadores del PAN, se llaman senadores de la República. Tienen que representar a la República. Ya dejan su tinte partidario. Pero esto no está sucediendo con Morena. Morena se convirtió en otro PRI, o peor que el PRI, porque ellos dicen, yo represento el interés de mi partido, dicen los senadores, ¿no? Y nos vamos a escabechar al Poder Judicial. Mira, qué serio lo que está diciendo, y es que realmente eso es lo que está ocurriendo definitivamente, Alejandro. Pero, ¿qué podemos hacer los ciudadanos de a pie, por ejemplo, ante esas grotescas acciones que llevan efecto los que ostentan? Hacer transmisiones como esta, Pedro. Pues es que no nos queda otra. No debemos de tener miedo a exponer ideas, porque si estamos con las reservas de que la demás gente no opina, la demás gente no debate, la demás gente no se somete al hegemonismo imperante, pues la gente no va a decir nada y no va a opinar nada y no va a tener una opinión diferente. Okay. Debe de haber pluralidad. Aquí las dos grandes fuerzas de disputas del poder, que era el PRIAN y actualmente el MorePRIAN, entonces se enfrascaron en una lucha de poder y se la llevan entre las patas a un poder o a un instrumento de justicia que debe de convertirse, que no lo es, no es un instrumento de justicia el Poder Judicial a nivel nacional, ni el Poder Judicial mucho menos a nivel Estado de Sonora o otros estados de la República. Okay. No son instrumentos de justicia. El pueblo pobre, el pueblo de a pie, el pueblo explotado, obreros, campesinos, amas de casa, de abajo, no acuden al Poder Judicial. Acuden cuando hay un divorcio, cuando va a haber una herencia, cuando va a haber una tutela. Pero en realidad el Poder Judicial no es para el pueblo. El Poder Judicial es para meter a la cárcel a los pobres y a los ricos defender sus propiedades. Cuando un centro comercial le es robado un gansito marinela, un desodorante o un jabón, meten a la cárcel al pobre
por habérselo robado 1 litro de leche. Y las cárceles están llenas de pobres, pero tampoco en el área civil. Por ejemplo, en el área laboral, ¿no? Cuando un trabajador es despedido o no le pagan su salario completo, acude a las juntas de conciliación y arbitraje, que ahora se llaman centros de conciliación laboral, pero no llegan a juicios. Los someten a los trabajadores para que no vayan a juicios, porque el trabajador lo que quiere es comer. Lo primero que le dicen aquí, tienes tus 5,000 pesos, y el trabajador los acepta aunque merecía más. O sea, en el área civil mucho menos. Los disputas en el área civil, los juicios del área civil, son para despojarte de casas, de Infonavit, de viviendas, de préstamos hipotecarios, siempre a favor de los ricos. Y cuando hay una disputa entre ricos, gana el más fuerte. Y ese es el poder judicial que tenemos en Sonora. Es un poder judicial que no le sirve al pueblo. Por ejemplo, Que le urge una reforma al Poder Judicial estatal. la Defensoría de Oficio. Vete aquí a la Defensoría de Oficio, está por Sinaloa. Y yo fui a la Defensoría de Oficio en Hermosillo por la doctor Paliza, creo, o la otra calle, ¿cómo se llama? Aquí están, por la calle del Congreso del Estado. Entonces, esa Defensoría de Oficio en realidad no le sirve al pueblo, porque no defiende a los pobres, no defiende a los imputados que les inventan delitos o que los procesan de forma injusta. Aquí, por ejemplo, no dan pie con bola aquí en Ciudad Obregón, ni mucho menos en otras ciudades. No se dan abasto los defensores de oficio. Y lo que les falta aquí son asesores jurídicos públicos, donde la gente que tiene problemas civiles acuda de forma gratuita que los asesore un abogado. No existe eso. Entonces, un ciudadano de a pie, pobre, que gana el salario mínimo, 2 salarios mínimos, nunca va a ir al Poder Judicial porque sencillamente no tiene dinero para pagar abogados, no tiene dinero para pagar juicios, notarios públicos. Entonces, se le hace tan difícil a la gente que yo creo que el 90-95% de la gente no va a los juzgados, mucho menos sabe lo que es un tribunal regional, ese que está por calle Coahuila y 200. Ahí hay 3 magistrados. Yo los he acusado a esos 3 magistrados de ser incompetentes, abusivos, discrecionales, y no resuelven justicia. No le dan justicia a la gente. Tenemos 3 ahí, nadie los conoce. Ahora, ¿cómo lo vamos a someter a votación, a elegir, si nunca hemos sabido lo que hacen? No sabemos lo cuáles son sus funciones, para qué sirven, para qué no sirven. Entonces, esta es una cachetada así de decir, vas a elegir a tus jueces. No, vamos a someter primero a una gran campaña de educación pública, educación política, de educación y capacitación para que la gente sepa lo que es el Poder Judicial. Y ya después hacemos una reforma donde la gente aporte qué es lo que se necesita para reformar la Constitución y hacer un nuevo Poder Judicial donde la gente vaya por justicia, no que la metan a la cárcel o que les nieguen los amparos. A mí me han negado 8 amparos ahí en el juzgado 7º distrito y otros tantos en el juzgado 8º. Nunca he obtenido un beneficio en los amparos, mucho menos las apelaciones. Las apelaciones son en el tribunal estatal, mucho menos ahí. No les sirven al pueblo. Oye, Alejandro, aquí lo más triste para mí, en lo personal, lo más triste es que la reforma al Poder Judicial ya se legisló. La reforma al Poder Judicial inclusive ya se encuentra en el diario oficial de la Federación asentada ya. Y bueno, la polémica permanente todos los días en la mañanera y con toda la gente ahí, pues que pues la gente, como bien dices tú, nomás estamos viendo, pero no sabemos de qué se trata, pues. Por ejemplo, hoy en la mañanera salió pues, que ya habían notificado finalmente a la Presidencia de la República y que mediante un código QR, pues verificaran pues la notificación. Resulta que abren el código QR y estaba vacío, pues. Es Mira, mucha. lo que pasa es que los códigos QR son para que te conectes a una plataforma, Okay. y así se notifica a las personas o a los actores o a los activos y pasivos de un juicio de amparo, por decir así, o de un juicio
donde se otorga una suspensión provisional. Entonces el código QR es ese cuadrito donde parece un garabato, ese es el código QR. Entonces cuando se le hace clic, se abre con la información o con la denuncia, la demanda, la notificación o X. la notificación X que existe. Entonces, lo que pasa es que aquí es una lucha de poder, una lucha entre un aparato que se ha hecho del poder casi hegemónico en todo el país contra un poder judicial que no pertenece a esa postura, porque 8 ministros de los 11 no fueron designados por el actual régimen de la Cuarta Transformación. No fueron designados. Esos 8 ministros, algunos ya van a salir, otros les faltan 4 años, otros hasta 6 años, los 8 ministros. Esos 8 ministros no se quieren subordinar al esquema de poder e incluso ellos manifiestan que tienen su propio juicio. Juicio viene de tener cordura, o sea, ser cuerdo, tener la capacidad suficiente para entender la ley, para entender sus consecuencias. Eso es un juicio. Por eso se llaman los juicios que se celebran a través de una demanda, de una denuncia. Por eso se llaman juicios, porque el juzgador es el que va a emitir un fallo que cumpla con los requisitos que marca la ley para impartir justicia y apegarse a derecho. Apegarse tanto al derecho de una parte como al derecho de la contraparte, entonces de las ambas partes, y el derecho que tiene la sociedad también a justicia, que no sea agredida la sociedad, porque la institución representa a la sociedad. Cuando se ven agredidos los intereses de la sociedad, es también cuando la sociedad forma parte de un juicio. Entonces, una persona que va a ser sometida a votación no puede ser sometida o designada por un criterio popular, por un criterio de un voto popular. Debe de ser a través de tener ciertas facultades que son trayectoria, experiencia, capacidad, todo un bagaje de conocimientos enormes, y estos juzgadores pues lógicamente no obedecen a emociones, ni a intereses personales, ni a intereses de poder. Por eso se les llaman juicios, juzgadores que tienen juicio. Cuando no existen en un país, en una nación, gente con juicio, estamos perdidos. Estamos perdidos. Y el juicio no se adquiere con un sufragio en una urna. El juicio se adquiere a través de la moral, de la decencia, de la capacidad, del profesionalismo, de la integridad de cada persona. Personas elevadas que llegan a emitir sentencias, fallos, resoluciones, dictámenes, decretos, dictan medidas para que haya justicia en la sociedad y en la relación Estado-gobernado, gobernante-gobernado, Estado y ciudadano. Entonces, cuando no existe esta parte en la sociedad, estamos perdidos. Debe de haber gente con moral y gente con capacidad para emitir juicios que impartan justicia. Lo que también veo, mi querido Alejandro, en esta situación es que supuestamente el 2025 es cuando supuestamente el populacho va a votar por un montón de jueces y magistrados. Sí, es una mañosada esa terrible. O sea, no entiendo yo cómo va a ser eso. Va a ser terrible, porque caos, sí, cuando elegimos diputados no los conocemos. Imagínate cuando elegimos regidores, ¿cuándo has sabido tú los regidores que vota la gente en la planilla? Jamás. Ah, y